Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a más esta clase de formacioncatólica.org. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la expiación, ¿sí? Cómo funciona la expiación de nuestros pecados, en qué consiste esto, que es muy repetido en la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, y que, digamos así, qué cosas, qué beneficios nos pueden traer entender esto, comprender cómo funciona, comprender qué es, ¿sí? Y de hecho es un tema muy olvidado, digamos así, muy olvidado y muy relegado, inclusive el tema de la expiación, sobre todo por una cierta influencia protestante acerca de los méritos de la pasión de Jesucristo y de nuestra participación en la pasión. Y voy a tratar de dar algunas nociones sobre la causa de la dejadez de esta doctrina. Entonces, eh, comencemos con esto explicando acerca de la necesidad de la expiación. Entonces, ha sido siempre, esta necesidad de la expiación ha sido siempre comprendida por los pueblos antiguos, ¿sí? Por toda la humanidad. Había como una especie de noción de que, un conocimiento más o menos intuitivo de que el hombre tenía una cierta deuda con la divinidad. ¿Y eso cómo, por qué afirmamos semejante cosa? Bueno, muy sencillo, porque todos los pueblos, sin excepción, bueno, salvo un pueblo allá en la Polinesia que alguno de estos antropólogos ha encontrado, un pueblo ateo decían, pero en realidad eso fue una especie de acomodo para poder justificar más bien el ateísmo. Sin embargo, todos los pueblos, o sea, salvo este pueblito en el Pacífico, el resto de los pueblos ha entendido esto y y eso ha influido en el desarrollo de su religión, principalmente en la cuestión de los sacrificios animales o de humanos. ¿Por qué era necesario hacer un sacrificio a la divinidad? ¿Por qué había que entregar a Dios o a los dioses la sangre de una persona o de un animal? ¿Por qué tendría que entregarse la vida? Porque la sangre era siempre símbolo de vida. Uno pierde sangre y pierde la vida. Entonces, ¿por qué habría que entregar la vida a Dios o a los dioses para con ello poder saldar esa deuda? Porque había esta noción de que había una deuda tan grande, que solamente la entrega de la vida podía saldar esa deuda. Entonces, y eso por todos los pueblos. De manera muy especial, nosotros tenemos el pueblo de Israel, ¿sí? Y en el pueblo de Israel vemos nosotros los sacrificios del templo de Jerusalén, esos sacrificios que fueron básicamente codificados por Moisés según las instrucciones de Yahvé, de Dios, y según las instrucciones de Dios, fue codificado esos sacrificios. Y bueno, entonces teníamos los sacrificios del templo, consistían fundamentalmente siempre en expiaciones por el pecado. Y siempre era ofrecido, qué sé yo, un cordero, una paloma, un gorrión o lo que sea, una tortola. Fíjense ustedes que en la presentación de Jesús en el templo, eh, San José y la Santísima Virgen presentaron, no sabemos qué presentaron, dice la Biblia que habría que presentar o unos pichones de paloma, unas palomitas recién nacidas, o tenían que presentar unas tórtolas, ¿no? Y eso era, ¿por qué tendría que hacer esto? ¿Y por qué no presentaron? Lo que nos indica aquí era la norma que daba Moisés para los pobres, porque comprar un cordero era caro. Entonces, si no tuviera dinero suficiente, él podía comprar entonces unos pichones de paloma que costaban nada, o sea, que costaban unos pichoncitos de paloma, nada. Eso indicaba, en ese pasaje nos indica la pobreza de José y María. Pero también nos indica justamente cuán serio era ese tema de presentar sacrificios en el templo. Y de hecho, la muerte de Jesucristo no fue una muerte política, no fue una muerte eh,
por cuestiones ideológicas. Fue una muerte sacrificial. Dios, el Padre, envía a su Hijo, Dios de Dios, luz de luz, a entregarse en un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Los cristianos solemos decir eso con toda naturalidad. Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, se entregó por nosotros para redimirnos ¿de qué? De una deuda de vida por nuestros pecados. Entonces, fue un sacrificio expiatorio. Fue un sacrificio expiatorio la muerte de Jesucristo. Entonces, los cristianos, entendiendo este tema, nadie entendió mejor esta cuestión que los cristianos al ver que su Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, se entregó para poder redimirlo de sus pecados. Entonces dice el cristiano, bueno, a la flauta, si Dios se entregó por mí amándome, ¿por qué yo lo voy a dejar a él hacer solo? De hecho, entendiendo esto, San Pablo va a decir que nosotros hemos de completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes de esta expresión? Hay que completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. Entonces el cristiano dice, yo no puedo dejar que Dios se entregue por mí y yo no haga nada. Yo no puedo dejar que Dios se entregue por mí y yo simplemente no haga nada. Entonces, por eso el hijo pródigo, ¿sí? En Lucas capítulo 15, el hijo pródigo, cuando vuelve con su padre, quiere ser tratado como un jornalero más. Si quiero ser tratado como un jornalero, por favor, déjame expiar mis pecados, le dice el hijo pródigo. Y Zaqueo, al convertirse, él decide dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver 4 veces más de lo que a alguno hubiera defraudado. 4 veces más, porque así entonces él podía reparar aquello que había hecho. Así que está claro, hay un espíritu de expiación en la medida en que hay dolor por el pecado cometido. Hay un deseo de suplir con la propia carne lo que falta a la pasión de Cristo. Esto está en Colosenses 1:24. Entonces, en la medida que hay amor a Jesús crucificado, hay un deseo de poder suplir en nosotros lo que nosotros hemos hecho. Bueno, entonces, en la devoción del Sagrado Corazón de Jesús se centra mucho en la contemplación del amor que nos tiene a nosotros Jesucristo. Y como consecuencia de ese amor, entonces nosotros le debemos expiación, le debemos, no en el sentido de que Él simplemente nos exija, sino que el que ama, cuando uno no ama, uno siente aquello como exigencia. Pero después resulta que la exigencia que nos hace Dios, que es la verdad, después decimos, nosotros terminamos pensando, bueno, es que no puedo hacer otra cosa realmente. Dios me exige por mi bien, como los padres exigen a sus hijos que se cepillen los dientes. Ningún niño quiere cepillarse los dientes, salvo que sea así extraordinario. Entonces, repiensen ustedes, yo el niño que mejor conozco soy yo mismo. Soy yo mismo cuando era niño. Y yo no quería cepillarme los dientes porque me parecía que no necesitaba. Claro, ahora que tengo 38 años, sé que necesito. Pero cuando uno es niño, los dientes son fuertes, pitos y flautas, ¿no? Entonces uno no quiere cepillarse los dientes. Pero nuestros padres que tienen más experiencia que nosotros nos dicen, cepillate los dientes o verás lo que te va a suceder, ¿no? Y entonces nos cepillamos los dientes. Y después, ahora, ¿quién de los que están aquí, diría que se cepille los dientes porque lo han obligado? Todos queremos, bueno, todos, digamos, supongo yo, ¿verdad? No, no me digan lo contrario, ¿eh? Supongo yo que todos decimos, no, yo quiero cepillarme los dientes. ¿Te olvidaste que un día te obligaron? Un día te obligaron a cepillarte los dientes. Fíjense ustedes, entonces, cómo funciona la pedagogía, o sea, la educación del niño, y nosotros en la medida que no somos santos, somos todavía como niños, que necesitan ser guiados por Dios. Entonces Dios primero nos dice, harán expiación, y nosotros medio a regañadientes lo vamos haciendo, hasta que el amor crece, o sea, nuestra madurez se va desarrollando, y entonces decimos, no, yo tengo que hacer expiación. Yo debo completar en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Yo debo ser como aquel a quien amo, que me ama antes. Porque me amó, lo amo yo. Entonces, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se centra en la espiritualidad de la expiación, de la reparación,
del desagravio, ¿sí? No se trata entonces de una moda espiritual. Por eso siempre se dijo, siempre se ha dicho, y los devotos del Sagrado Corazón de Jesús saben que el, la devoción del Sagrado Corazón de Jesús no es una devoción más, es la síntesis del Evangelio. A mí, cuando yo empezaba en la iglesia, cuando tenía 15 años, mi mamá siempre fue muy devota del Sagrado Corazón de Jesús y yo solía leer a veces sus folletos. Yo estaba en un grupo juvenil y como tenía mucha influencia del protestantismo, entonces me parecía que las devociones eran como agregados que se fueron haciendo a la espiritualidad cristiana y que la espiritualidad cristiana tenía que ir purificándose de esas cosas. Así de loco era yo, cuando era jovencito, ¿no? Entonces, me espantaba, me sorprendía aquellas expresiones de los folletos de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús que decían, con palabras de los papas, que la devoción del Sagrado Corazón de Jesús era la síntesis del Evangelio. Y era la síntesis del Evangelio porque justamente eso, Cristo pagó por nuestros pecados y nosotros qué? Que no tenemos que hacer otra cosa que imitar sus pasos, porque tenemos que seguir los pasos de Jesucristo, ¿sí? Entonces, no se trata entonces de una moda espiritual. No se puede olvidar la expiación, porque se encuentra, la espiritualidad de la expiación en ella se encuentra el cumplimiento perfecto de la propia vocación de la iglesia, que es expiar por los pecados de los hombres, y los cristianos también expían por sus propios pecados y por los del mundo entero. Entonces, es un gran honor poder expiar nuestros pecados, porque eso significa que nosotros tenemos conciencia de ellos y somos responsables de ellos. O sea, solo expiamos porque tenemos entendimiento y voluntad, porque tenemos libertad. Un niño, un loco, no pueden satisfacer. ¿Qué significa satisfacer? Es una palabra muy importante en esta clase. Satisfacer significa hacerlo bastante, reparar, expiar. Vamos a encontrar ese término muchas veces en la doctrina acerca de la expiación, la penitencia, satisfacer por nuestros pecados. ¿Eh? Un niño, un loco, no pueden satisfacer por sus culpas. Al niño y al loco se les perdona sin más. El que no tenga total uso de su conciencia, se le perdona sin más. El término loco es un poco, ha sido cada vez más tomado de forma peyorativa. Entonces, una persona que no tenga uso, ¿a qué me refiero con loco? Me refiero a una persona que no tenga total uso de su libertad por tener alguna condición que afecte a eso en el uso de su inteligencia, ¿no? Entonces, no se le perdona sin más, ¿sí? Se le perdona sin más. Pero la maravilla del amor de Dios hacia nosotros es que nos concede la gracia de poder nosotros expiar. No nos perdonó Dios sin más. Nos pidió que nosotros pudiéramos reconocer, porque no somos fíjense, también en los animales, ¿sí? Y en los animales con más razón todavía, porque ellos no tienen el uso del entendimiento, no tienen alma racional. Entonces, ¿qué sucede? Si mi perro viene y yo si el perro, qué sé yo, raya el auto, yo lo perdono sin más. Le puedo regañar, pero yo sé en el fondo que el perro no entiende eso, no entiende la razón última. Si un niño raya el auto, tampoco le voy a decir muchas cosas, me voy a quejar y qué sé yo, pero no puedo hacer mucho. Pero si mi vecino viene y me raya el auto, ¿qué voy a hacer? Y le voy a exigir que repare, porque es justo. O te voy a hacer una denuncia. Por supuesto, porque él ya no es un niño, no es una persona desposeída de sus facultades mentales, no es un animal, es un hombre racional, consciente de sus actos. Él debe reparar por eso. ¿Me entienden? O sea, esa es la analogía que nos ayuda a comprender la cuestión de la reparación, de la expiación. Entonces, Dios nos da a nosotros el poder de poder expiar nuestros pecados e inclusive por los pecados de los otros hombres, de la humanidad. Entonces, por supuesto que nuestra expiación no valdría nada absolutamente si no estuviera unida a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la expiación consiste en que nosotros podamos devolver al ofendido, en este caso a Dios, devolver al ofendido aquello que se le ha quitado.
¿sí? Su honra, su honor, su gloria, lo que le pertenece. ¿Cómo podríamos nosotros devolver a Dios alguna cosa? Dios, en cuanto Él mismo es infinito, entonces todo lo que nosotros le demos a Dios va a ser siempre precario, a no ser que estuviéramos nosotros unidos a alguien que tenga la misma condición de Dios. Como no puede haber otro que sea como Dios, tiene que ser Dios mismo. Dios entonces envió a su Hijo, que es como el Padre, es Dios mismo, y entonces por el bautismo hace que nosotros nos unamos a Él. Entonces, cuando yo hago algo, no estoy haciendo yo por mis propias fuerzas y con mis solos méritos. Lo estoy haciendo unido a Jesucristo. Y tiene el valor como si Cristo mismo lo estuviera haciendo. Imagínense ustedes. Por eso hay una enorme diferencia entre un no bautizado que hace una obra buena y un bautizado que hace una obra buena. Aunque el no bautizado hiciera un gran discurso, si no tuviera fe, si no estuviera bautizado, si no estuviera injertado a Jesucristo, eso no valdría nada, aunque resolviera el problema del hambre en el mundo. En cambio, el cristiano, aunque levantara una insignificante hoja de papel del suelo, hecha esta obra unido a Jesucristo, eso tiene valor infinito. Eso tiene valor porque es el mismo Dios el que está haciendo, ¿no? Entonces, entendamos ahora qué es la expiación. Dos cosas tenemos que entender. En primer lugar, la expiación es castigo, la expiación es medicina. Empecemos por lo primero. ¿Cómo es que es un castigo? Oh, palabra castigo. ¿Eh? Algunos ya se rasca allí diciendo, ¿cómo que Dios no castiga? Porque nosotros entendemos que el castigo es cosa de malos, salvo cuando pedimos castigo para el ladrón que vino a robar nuestra casa. Entonces, o al que no nos pagó el salario. Ahí no, ahí hay que castigar al culpable, ¿no? Si no nos pagaron el salario, que se castiga al culpable, ¿eh? Todo el mundo piensa cuando habla, por ejemplo, de los pedófilos en la iglesia, que Dios nos libre de ellos, por supuesto, de aquellos que han cometido pecados y abusos de su autoridad, de su ministerio, y piden castigo y que se pudra en la cárcel, pero Dios no castiga. Imagínense, ¿quién castiga entonces? ¿Qué es el castigo? Eso es cosa de la esquizofrenia de nuestra sociedad, ¿sí? Era muy gracioso leer los comentarios. Pido perdón a Dios por haber perdido ese tiempo precioso, pero en su momento me puse a leer y dije, no puede ser, qué esquizofrénica es la sociedad. ¿Cómo se da esto de que no, la violencia? Yo estoy en contra de la violencia, pero lo que hizo Will Smith está muy bien. Pero ratón, ¿estás en contra o no estás en contra? O sea, ¿estuvo bien o no estuvo bien? No, no estuvo bien, pero estuvo bien. Era una cosa más o menos así. Era una locura. Eso nos pasa porque usamos expresiones absolutas sin entenderlas. Entonces, yo estoy en contra de toda violencia, pero que se pudra en la cárcel el malhechor. ¿Pero está en contra o no está? ¿Se dan cuenta? No podemos seguir nosotros usando palabras por su efecto emocional. Necesitamos entender de qué estamos hablando. Imagínense ustedes cuando dicen, yo estoy en contra de toda violencia. Y después nos vamos y leemos en la escritura que dice el Señor, el que no se hace violencia no entrará al reino de los cielos. Y claro, uno entra en crisis nerviosa si es que no tiene un cortocircuito cerebral, porque está diciendo, estoy en contra de toda violencia y sale Jesús y dice que el que no se hace violencia no entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuidado con hay que rastrear el origen de nuestras ideas y entender de qué estamos hablando. No podemos seguir hablando sin sentidos, ¿eh? Sin pensar en lo que estamos diciendo. Bueno, expiación como castigo. En todo pecado hay una culpa que le hace merecer al pecador dos penalidades. Entonces, en todo pecado hay una culpa que le hace merecer. Te quiero decir que igual que el que tu patrón no te pague el salario debido, así tan malo como eso es que no vayas, por ejemplo, a misa los domingos. O que no hagas caridad con el prójimo.
etcétera, o cualquier pecado que sea, que puedas cometer, que puedas imaginarte. Y que cada pecado, toda injusticia, merece dos penalidades. Una pena ontológica, digamos así, y una pena jurídica. ¿Qué es una pena ontológica? La pena ontológica es el efecto mismo del pecado. El tipo se emborrachó, porque emborracharse es pecado, por si acaso, ¿no? El tipo se emborrachó y al día siguiente se sintió enfermo. Le dolió la cabeza, qué sé yo, estuvo con resaca, etcétera. Hay una pena ontológica. En el pecado hay una frase que dice, en el pecado ya está su castigo. Entonces, todo pecado, todo desorden ya tiene su efecto en la misma persona, en la persona que lo ha cometido, ya tiene su efecto, ¿no? Y también hay una pena jurídica que se aplica a través de un juicio. El tipo se emborrachó, al día siguiente perdió su empleo. Al día siguiente perdió su empleo, ¿eh? Porque se emborrachó. Entonces, los cristianos al pecar contraen muchas culpas, muchas culpas. Nos atraemos nosotros penalidades ontológicas y nos hacemos deudores de no pocas penas jurídicas. Si no vamos a misa el domingo, que es un pecado mortal, sin causa suficiente, por supuesto, ¿no? Sin causa justa. Entonces, nos hacemos deudores de una penalidad jurídica que es, ¿cuál es la penalidad ontológica de no ir a misa? Muy simple, nos hacemos más perezosos para las cosas que se deben a Dios. ¿Cuál es la penalidad jurídica? Perdemos el cielo. Porque cuando se dé el juicio, si no nos arrepentimos de ese pecado, perderemos nosotros el cielo. Pongo un ejemplo. Así podríamos pensar nosotros en numerosos pecados. En numerosos pecados. Entonces, y entonces nos hacemos nosotros deudores de muchas penas jurídicas o castigos. La pena jurídica es propiamente lo que propiamente se llama castigo. Y estas penas jurídicas nos vendrán impuestas por Dios, por el confesor, en la penitencia, lo que se llama penitencia es la pena jurídica, o por el prójimo, que puede exigirnos ciertas penas para poder satisfacer su honra perdida, ¿eh? A veces nosotros, no, el pecador no puede exigir que no se le... El juez puede perdonarle, el robado puede decir ya no te voy a cobrar, pero el ladrón no puede pedir que no se le exija eso. Puede pedir misericordia, pero no hay obligación en que se le dé misericordia. Se tiene que pagar o reparar aquello. Porque si alguien me roba a mí algo, yo puedo perdonar al ladrón arrepentido, incluso si él o no arrepentido. Y no importa si se arrepintió o no se arrepintió el ladrón, yo puedo perdonarle a él. Pero les voy a decir una cosa, eso que se robó continúa robado. Alguien tendrá que reponer. ¿Lo voy a reponer yo trabajando el doble? ¿O le puedo pedir a él que reponga la cuestión? O lo que sea, pero no va a quedar eso sin reposición. ¿Entienden? Todo pecado exige reparación. El bautismo, por ejemplo, quita todo del hombre toda culpa y toda pena temporal y eterna. También quita la pena jurídica por completo, pero no necesariamente nos quita la pena ontológica. O sea, un borracho, un tipo que tenga el vicio de la borrachera, no el que se emborrachó una vez. Una persona que tenga el vicio de la borrachera se bautiza y sigue con sus dolencias hepáticas, con los efectos, también puede seguir con los vicios, con el hábito de beber de forma inmoderada y con su enfermedad hepática. Ahora, la penitencia, incluso la sacramental, borra del cristiano toda culpa, pero no necesariamente toda pena ontológica o jurídica. Por eso, el sacerdote en la confesión debe imponer al penitente una expiación, un castigo. Debe imponerle una expiación y un castigo. Y por eso es bueno también que el mismo cristiano se imponga a sí mismo. ¿Cómo hace eso? Y con la mortificación, o sea, con las penas voluntariamente autoimpuestas. Entonces, el sacerdote me impone penitencias que normalmente a veces son penitencias de oración. No hay que quitarle valor, pero evidentemente es necesario que yo esas penitencias, esas penas jurídicas me las imponga a mí mismo para poder expiar
mis pecados y para poder ir desarraigando de mí, pero eso vamos a ver en la expiación como medicina, ¿no? Santo Tomás de Aquino nos enseña en los suplementos, cuestión 15, cuestión 15, nos enseña que aunque Dios, por su parte, eh, a Dios nada le podemos quitar. Y esto es muy importante para aquellos que dicen, no, por favor, ya escuché esto de católicos que tienen doctrina protestante o doctrina sui generis y que dicen que a Dios no le podemos ofender, porque el tipo entiende ofensa como ese sentimiento del ofendido que dice, me ofendes. No, eso, el sentimiento de ofendido puede darse incluso sin que haya una ofensa objetiva, qué sé yo. Le digo a una persona, che, portate bien, me estás ofendiendo. No, yo no te hice ninguna ofensa, solo te dije que te portes bien, ¿no? Ahora, no sé, la ofensa no es el sentimiento subjetivo del que, eh, del que recibe o percibe una ofensa. No es eso, ¿sí? Entonces no hay que entender eso, sino que cuando nosotros ofendemos a Dios, aunque a Dios no le afecte, Dios nada pierde con nuestra ofensa, Dios nada pierde. Sin embargo, el pecador en cuanto está de su parte, o sea, en cuanto de parte del pecador, algo le sacó a Dios cuando pecó. Algo le sacó a Dios cuando pecó. Cuando nosotros perdimos el tiempo, por ejemplo, estoy diciendo a Santo Tomás, ¿eh? Entonces, eh, sigue diciendo Tomás y después explico, pongo un ejemplo después. Por eso, para llevar a cabo la compensación, conviene que la satisfacción o expiación, que es lo mismo, quite al pecador algo para poder ceder eso en honor de Dios. Entonces, toda expiación o penitencia es lo mismo, en este caso, Belén es lo mismo, eh, nos tiene que quitar algo a nosotros. Porque nosotros con nuestros pecados le quitamos algo a Dios. De nuevo, va a decir el progresista en este tema, por mala filosofía, va a pensar, no, a Dios no le podemos quitar nada. Sí, en cuanto a Dios no podemos quitarle nada. Pero en su gloria sí. Si yo no voy a misa domingo, es un alma menos que da gloria a Dios. La gloria intrínseca de Dios no se ve disminuida. Dios sigue teniendo su riqueza y su gloria, pero extrínsecamente, imagínense ustedes, es lo mismo un mundo, un barrio, piensen en un barrio, es lo mismo un barrio donde todos van a misa que un barrio donde va la mitad a misa. ¿Dónde se da más gloria a Dios? Y el barrio donde van todos a misa. ¿Y cómo va disminuyendo esa gloria? Y vamos sacando uno a uno, y entonces, claro, va disminuyendo. Yo le voy sacando a Dios cosas que le pertenecen. Le voy sacando a Dios cosas que le pertenecen. Y un borracho, ¿qué le saca a Dios? Y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Un borracho le saca gloria a Dios cuando él se emborracha porque lo que está haciendo es destruir la imagen de Dios que está en él, porque él ha sido hecho para dar gloria a Dios, para la santidad. ¿Qué hay entre un santo y un borracho? Y la distancia es abismal. ¿Entienden? Pongo estos dos ejemplos porque para entender cómo le sacamos a Dios con nuestro pecado, ¿sí? Entonces, la expiación, la satisfacción, la penitencia tiene que ser un sacar algo de nosotros para dárselo, para ceder eso en honor de Dios. Ahora bien, la obra buena, por serlo, nada quita al sujeto que la hace, sino que más bien le agrega cosas a él. Por tanto, no puede realizarse esa sustracción del sujeto que tiene que hacer su expiación del pecador por medio de una obra buena, a no ser que esa obra buena sea penal, sea una penalización jurídica, ¿sí? Entonces, si vos te vas a misa, no por penitencia, te vas porque amas a Dios, perfecto. Entonces, siempre te vas a misa, ¿sí? Pero resulta que un día te dicen, bueno, a ver, cometiste tal o cual pecado, vas a ir a misa por penitencia. Entonces, claro, ahí se convierte aquello de una obra buena que te va perfeccionando en una obra penitencial, ¿sí? El tema es que aquella obra buena tiene que ser hecha
como penitencia, como expiación, ¿sí? Tiene que ser hecha como expiación. Quizás por eso el Señor ha elegido un día extra, ¿sí? Por ejemplo, en la revelación del Sagrado Corazón de Jesús, el Señor pidió los 9 primeros viernes. Uno dice, y bueno, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué no nos vamos a misa domingo nomás y ya está? Porque claro, ir viernes, el primer viernes, un día específico, bueno, el que hizo los 9 primeros viernes sabe que parece que todo se junta y en ese día todo confluye, todo conspira para que no vayamos a misa, ¿no? Todo conspira. Así, justo ese día todo se complica y uno tiene que empezar a oponerse a un montón de cosas para poder ir a misa de primer viernes. Bueno, entonces el Señor pone eso justamente como para poder quitar algo de nosotros. No estamos obligados a ir a misa un viernes. Si yo dejo de ir, no estoy pecando, pero quito eso de mí durante un tiempo largo y una continuidad, 9 primeros viernes hechos de continuo, porque eso quita de mí un tiempo que yo podía haber hecho para mí y ahora cedo eso en honor de Dios. En este caso, el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, para que una obra sea expiatoria o satisfactoria, termina diciendo Santo Tomás, es necesario que sea una obra buena para que honre a Dios y que sea penal o penitencial para que algo se le quite al pecador. Tiene que ser una obra buena y tiene que ser una obra penitencial para que al mismo tiempo que perfeccione, que mejore a la persona, le quite algo en favor de Dios. Porque Dios no quiere que esta penalidad, esta penalización, esta penitencia, que es una expiación, una satisfacción, no le quite algo al pecador en favor de Dios y no le haga mejor. Fíjense ustedes qué bueno es Dios, que nos hace, nos pone, nos exige expiaciones que al mismo tiempo nos mejoran. Al mismo tiempo nos mejoran. Y eso nos introduce a la cuestión de la expiación como medicina. La contrición, el arrepentimiento, ciertamente nos quita la culpa. Dios perdona. Dice, si uno se arrepiente de sus pecados y Dios perdona, es cierto, nos quita la culpa, pero no quita la necesidad de la satisfacción o de la expiación. Y esa expiación tiene que sanar las huellas que nos enferman, las huellas morbosas que el pecado dejó en la persona. ¿Se acuerdan lo que yo les expliqué en la clase, en una de las clases anteriores? Yo les usé el ejemplo de un pedazo de alambre, ¿no? Que tenía, que aquí no sé si tengo otra vez, pero que era muy útil utilizar como ejemplo, ¿sí? Puedo utilizar un clip. Entonces, quiero utilizar este ejemplo porque siempre ayuda a poder explicar muchas cosas, ¿sí? Y sobre este tema del carácter medicinal de la expiación también. Entonces, este es el hombre que está en el pecado, ¿sí? No, perdón, no, me pongo hacia a mi izquierda, porque hacia la izquierda está entonces el ladrón malo está a la izquierda. Si yo quiero que la voluntad del hombre esté hacia la derecha, entonces lo que yo necesito no es ponerle, bueno, en el caso de este alambre, como es medio duro, no va a pasar eso, pero si yo quiero que esté en el medio y yo traigo hasta el medio y suelto ahí, ¡pam!, se me queda todavía un poco hacia la izquierda. Entonces, ¿qué yo debo hacer para que se quede en el medio? Yo tengo que hacer que se doble un poco hacia la derecha. Y ahí sé que me queda en el medio y se me quedó más hacia la derecha. ¿Entienden? Entonces, no basta con que yo deje nomás el pecado y ya está. Sí, entonces la borrachera, por ejemplo, para que yo pase de la borrachera al estado de sobriedad, que sea sobrio, que adquiera la virtud de la sobriedad, yo debo pasar un tiempo en abstinencia. Entonces, la abstinencia no es el estado, digamos así, normal. Por supuesto que una persona normal puede puede beber alcohol moderadamente. Claro, por supuesto. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Pero el que tiene el vicio de la embriaguez, si quiere ser moderado y dueño de sí, va a tener que pasar un tiempo de abstinencia total. Y después, entonces, podrá, dependiendo del arraigo del pecado, podrá o no volver a ser una persona austera. ¿Entienden?
Entonces, así funciona la expiación. Entonces, la expiación lo que hace es sanar el hábito. Sana el hábito malo con su mala inclinación y que se vio reforzado por el pecado. Porque el pecado lo que hace, cada pecado que cometemos refuerza el mal hábito y hace que la voluntad esté cada vez más inclinada hacia el pecado. ¿Entienden? Entonces, una expiacioncita nomás es como empujar un poco. Si yo pienso que voy a corregirme porque después de haber cometido impureza y voy a rezar 3 Padres Nuestros, eso es como darle un empujoncito nomás. Eso no modifica mucho. Yo voy a tener que hacer una fuerte expiación para poder doblegar la voluntad y ponerla en su lugar. Así que corrige todas aquellas circunstancias y ocasiones exteriores que nos empujan al mal, que en la vida del pecador se fueron como cristalizando, endureciendo como efecto de sus culpas. En una palabra, sigue diciendo Santo Tomás de Aquino que la expiación ataca las raíces mismas que producen el amargo fruto del pecado. Por eso conviene que la expiación, claro, en una confesión el sacerdote, nosotros contamos 20 pecados al sacerdote, y el sacerdote más o menos busca un pecado para darle una expiación, si es atento. Si tiene muchos penitentes, a veces les dice, bueno, rezar 3 Padres Nuestros y, no sé, una Ave María. Pero eso, si es más atento el sacerdote, lo que va a hacer el esfuerzo de ver, a ver cuál es el pecado, cosa que no se puede hacer tan rápido, ¿no? Pero va a decir, a ver, ¿cuál es el pecado dominante aquí? ¿Cuál es la línea más o menos que marca sus pecados? ¿Ok? Aquí parece que tenemos un temperamento colérico, flemático, melancólico, etc. Entonces, estos pecados son fruto o del elemento más colérico de su temperamento o de su elemento flemático, porque dependiendo de eso, las causas del pecado pueden ser unas u otras. Y entonces, en función de eso, yo puedo darle una penitencia, qué sé yo, si es un colérico, no sé, vas a besar el suelo. Pero si es un flemático, no sirve de mucho eso. Si es un melancólico, sí va a besar el suelo sin ningún problema. Y se va a sentir bien por sentirse mal. Pero lo que tengo que buscar para él es otro tipo de penitencia que le ayude a corregir aquello que está desviado en su temperamento. Pero les digo, en general no vamos a encontrar quien pueda darnos un consejo así. Tenemos que aprender nosotros cómo somos, qué somos, cuál es nuestro defecto dominante, cómo funciona nuestra personalidad fundada en nuestro temperamento y entonces ir practicando expiaciones medicinales que nos vayan corrigiendo. Entonces, claro que la contrición, el arrepentimiento, el sentimiento de dolor por el pecado ya va empujando nuestra voluntad, ya va corrigiendo. Pero claro, no es suficiente, pero ya es un principio, ¿no? La perfecta conversión del hombre exige, de verdad exige actos propios de penitencia. No basta que el borracho reconozca nomás su culpa, tiene que tenga dolor de corazón por ella, que tenga propósito de no emborracharse otra vez. No, no, no. La conversión, que es la liberación, esa liberación, la liberación completa de su pecado, exige además que expíe por ese pecado con adecuadas obras buenas y obras penitenciales u obras penales, dejando en absoluto de beber, por ejemplo, en cuaresma o durante un tiempo. Esto podemos pensar de cualquier pecado. Estoy usando el tema de la borrachera como un ejemplo, que para seguir más o menos un ejemplo común. Entonces, así que él va a tener que usar eso como castigo y también como medicina. Como castigo para sacar algo de él y devolvérselo a Dios y como medicina para ir corrigiendo su voluntad. Solamente así se va a poder destruir en él las consecuencias dejadas por el pecado. Dicho de otro modo, Cristo salva a los pecadores de sus pecados no solamente por el reconocimiento del pecado, no solamente por la contrición o el arrepentimiento, no solamente por el propósito de enmienda, por el deseo que tenga de hacerlo, también lo salva dándole la gracia de la expiación penitencial. Bueno, entonces, y finalmente, y quizás la parte más importante, aunque ya me llevó mucho tiempo explicar todo esto, espero que no me haya alargado y no haya complicado la cuestión. Quiero decir lo siguiente, nosotros hemos sido hechos por el bautismo
sacerdotes, ¿sí? Por el sacerdocio común de los fieles. Y entonces, por el bautismo hemos sido hechos sacerdotes, profetas y reyes. Pero aquí quiero centrarme en el sacerdocio. ¿Qué hace el sacerdote? Explicaré brevemente con mis propias palabras, como dirían los profesores, ¿no? Explícame con tus propias palabras. Entonces, nosotros hemos sido hechos sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote lo que hace es ofrece el sacerdos, el sacrum facere, lo que hace es hacer sagrado algo que él está ofreciendo. Esto que yo ofrezco es algo profano que yo simplemente lo que hago es sacar de la profanidad, sacar del mundo y hacerlo sagrado porque lo ofrezco a Dios. Entonces, ¿qué es lo que el sacerdote hace? El sacerdote cristiano, el sacerdote antiguo, saca una gallina que servía ahí para cacarear y poner huevos en casa y quitándole la vida en honor de la divinidad, yo hago sagrado este ofrecimiento. ¿Qué hace el sacerdote cristiano? ¿Qué hace Cristo? No quisiste, dice el Salmo, sacrificios y oblaciones, en cambio me diste un cuerpo y yo te digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Recibe el cuerpo, o sea, recibe la naturaleza humana y esa naturaleza humana, su cuerpo, sangre y alma, como Dios, ofrece al Padre en la cruz. ¿Qué hace el cristiano? Recibe él su vida y entonces su cuerpo y su alma lo ofrece a Dios. Y todas las circunstancias, entonces yo le empiezo a ofrecer a Dios todo lo que tengo. Mis estudios, mi trabajo, mis dolores. Imagínense la maravilla de esto, porque hasta los dolores y problemas que tengo, yo puedo ofrecer a Dios. Entonces tomo esto que es mundano del mundo, el dolor, mi cuerpo, mis ganancias, o sea, las cosas buenas que gano, las cosas malas que me suceden, mis esfuerzos, mi trabajo, mis sacrificios y mis expiaciones, tomo esto y lo cual sin la fe no tendría ningún sentido, no tiene ningún sentido, pero tomo esto y lo hago sagrado, ofreciéndolo a Dios. Por eso yo puedo, entonces, Dios qué hace, como nosotros somos los cristianos bautizados, todos los bautizados, laicos y curas, somos sacerdotes, entonces nosotros podemos ofrecer a Dios todo lo que hacemos todo el día. Y no digo desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, digo todo, incluso cuando dormimos. Podemos ofrecer eso a Dios, hacer sagrado a eso y darlo a Él. Y entonces así podemos dar gloria a Dios. Imagínense, esta doctrina no es suficientemente pensada. Entonces todos nosotros podemos ofrecerle a Dios, todo. Y eso es una maravilla, porque entonces todo tiene valor. Claro que la misa tiene valor si le ofrecemos a Dios. Claro que la oración del rosario tiene valor. Claro que nuestros estudios de religión tienen valor. Sí, pero no, quiero decirte que también todo lo que hagas, todo tu trabajo, que cuando cocinas a la mañana para tus hijos y tu marido, vos que el padre de familia que va a trabajar, no importa qué tipo de trabajo sea, si es un trabajo en una gran empresa, como peluquero o como, qué sé yo, como estibador en el puerto. No importa si es una cosa muy digna para la sociedad o no tan digna, todo puede ser ofrecido a Dios. Y la expiación, podemos nosotros realmente todo lo que hacemos ofrecer en expiación por nuestros pecados como obra buena que nos mejora y también como obra penitencial, o sea, que quita algo de nosotros para dárselo a Dios. Piensen en la limosna. Por eso tiene sentido la limosna, porque quita algo de mí para honrar a Dios, haciendo el bien al prójimo. Y también lo puedo hacer justamente como obra sacerdotal. De esto podemos hablar mucho más y creo que voy a anotar esto, el sacerdocio común de los fieles, que puede realmente transformar nuestra vida de los laicos. Si los laicos entendieran que son como sacerdotes, ¿sí? Entonces, realmente, no sé, se animarían mucho más y tendrían mucho más coraje en las cosas diarias para hacerlas y no estar pensando en esa dicotomía, trabajar en la iglesia y trabajar en el mundo. No existe eso. No existe eso. Sino que todo es para Cristo. Absolutamente todo. Bueno, ¿cuáles son los modos fundamentales de participar de la pasión de Cristo? Y bueno, son tres. Las penas de la vida, las que las podemos ofrecer a Dios,
las penas sacramentales que se nos impone en los sacramentos y las penas de mortificación que nos imponemos nosotros mismos y de las cuales ya hemos venido hablando. Bueno, hasta aquí entonces esto. Así que pasaré ahora a... Quiero agradecerte, vos que vas a mirar después esta grabación. Quiero agradecerte que estés allí y te invito a ser parte de nuestro grupo de alumnos. Yéndote a la página de formacioncatólica.org, vas a encontrar ahí Quiero ser alumno, y entonces podés entrar al grupo donde vas a poder participar en nuestras clases en vivo, hacer preguntas y conversar conmigo o con los otros profesores que podamos invitar eventualmente. Así que muchas gracias. Hazte parte de formacioncatólica.org como alumno y ahora paso a conversar en la sala privada con los alumnos. Dios te bendiga mucho.